Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda de enfermedades respiratorias. Hemos tenido 3 charlas previamente de asma y EPOC. Lidia Iglesias, que es enfermera comunitaria de Campo Amor, habló de inhaladores. Y Alejandro Álvarez, que es fisioterapeuta y enfermero comunitario de San Vicente, habló de ejercicio físico en relación a estas 2 patologías. Y yo pues hice una introducción de en qué consisten y bueno, cómo podemos un poco prevenirla y demás. Entonces hoy vamos a hacer un breve resumen y luego comenzaremos con, si os parece, con las preguntas, ¿vale? Que por cierto la conserje de aquí ha traído una hojita con varias preguntas que nos han hecho a través de la web, o sea que aprovechamos y le damos respuesta, ¿vale? Si os parece. Bueno, pues empiezo yo. Nada, es un resumen muy breve. Como ya dije, el asma y EPOC son 2 enfermedades que son 2 enfermedades respiratorias muy comunes, muy frecuentes, incluso se pueden llegar a confundir entre ellas porque tienen síntomas parecidos. La prevalencia, la frecuencia es importante, de ahí que estemos aquí hoy. En el caso de la EPOC, un 11%, no está mal, de cada 100 personas, 11 son bronquíticos, bueno, padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y entre un 5 y un 14% es la frecuencia de asmáticos. El asma es una enfermedad crónica, igual que pasa con la EPOC, y en el asma en concreto los bronquios están inflamados, lo que hace que se estrechen y eso da lugar a una serie de síntomas, una obstrucción continua que puede dar lugar a tos, a disnea, falta de aire y en este caso no hay mucha secreción. Sin embargo, en el caso de la EPOC, que también, como he dicho, es una enfermedad crónica, aquí la obstrucción también se mantiene de forma crónica y los síntomas vienen a ser, como he dicho, muy parecidos. Tos, dificultad respiratoria, pero aquí sí que hay mucha secreción, mucha mucosidad. Estas 2 enfermedades nos puede repercutir, puede suponer una dificultad en la vida del paciente que la presenta, no solo a nivel físico, sino que también puede presentar dificultades a nivel mental y nivel social. Por eso es el objetivo de la charla de hoy, de la mesa de hoy, de las charlas previas, es poder educar a la familia, a los cuidadores, a los pacientes, de forma que consigamos que ellos mismos se puedan autocuidar, automanejar su enfermedad y conseguir que tengan una calidad de vida buena. Entonces, para ello es muy importante la adherencia al tratamiento, lo que es el cumplimiento, el control y adiestramiento del uso de la terapia inhalada, que de eso comentará algo Lidia, mejorar en los hábitos de vida y en la deshabituación tabáquica, ahí entrará la parte de Alejandro, que hablará del ejercicio, y bueno, por supuesto, prevenir y tratar las complicaciones que puedan surgir, las exacerbaciones. En cuanto a si no hay síntomas, nada, porque los que sois asmáticos seguro que sabéis qué síntomas tienen lugar en el asma y en la EPOC igual, pero bueno, una pincelada. En el asma, pues el paciente suele notarse pitos en el pecho, tiene tos, a veces le cuesta respirar, se puede notar una opresión torácica. Hay ciertos signos que les puede ya estar adelantando que va a padecer un ataque de asma, porque el paciente empieza a suspirar, se pone ojeroso, empieza a notar un cosquilleo en la garganta, a veces nota sequedad, entonces eso ya le puede estar diciendo cuidado. Y cuando esos síntomas tienen lugar de forma brusca y aparece una dificultad respiratoria intensa, incluso en reposo, o les cuesta hablar, pues eso ya nos está indicando que se trata de una crisis grave. Entonces, ¿qué se recomienda ante estas situaciones? Pues mantener la tranquilidad, que no siempre es posible. La medicación se debe iniciar lo antes que se pueda. Si no mejora con la toma de medicación, en 1 hora deben acudir a urgencia. Y si hay mejoría, pues tienen que continuar ese tratamiento y con el tratamiento de rescate y ya pueden acudir al médico, aunque de una forma más... ya pueden acudir de forma programada, no es necesario tanta urgencia. En el caso de la EPOC, los síntomas que ya lo he mencionado antes, tos, mucha expectoración, dificultad respiratoria, a veces pitos también, y en estos pacientes hay ocasiones en las que la EPOC se agudiza, empeora. Entonces, ¿qué empiezan a notar? Pues notan malestar, pueden tener fiebre, la dificultad respiratoria aumenta, la tos, el color del esputo también varía, un esputo más herrumbroso, más verdoso, la cantidad,
los pitos en el pecho, te vienen diciendo a veces que se notan ruidos, pues todo eso a ellos les avisa de que su enfermedad está empeorando. Entonces es importante que en ese momento ellos aumenten la ingesta de líquidos, que estén muy pendientes de ese esputo, porque eso ya les va a indicar que tienen que acudir al médico de familia, que se controle la temperatura por si tienen fiebre. La medicación, por supuesto, tienen que tomarla, la de rescate, además. Y si el paciente presenta mayor dificultad respiratoria y, como ya hemos dicho, aumenta el moco y cambia las características, pues sería un buen momento para acudir al médico y ver qué está pasando y si hay que hacer algún cambio de tratamiento o intensificarlo. ¿Cuándo ir a urgencia? Pues por supuesto, si la respuesta al tratamiento no es buena, si se ahoga, si además para respirar, eso que pone ahí de uso de la musculatura accesoria quiere decir que el paciente le cuesta respirar y se le marcan las clavículas, las costillas, eso quiere decir que está haciendo más fuerza, digamos, de lo que debería para mantener una buena respiración. O si la fiebre es muy alta, pues todo eso nos hace que vayamos a urgencias. Y finalmente, por último ya, muy brevemente, los consejos a tener en cuenta, tanto en asma como en EPOC. En asma es muy importante el autocontrol y autocuidado. Esto quiere decir que el paciente debe manejar su enfermedad, debe utilizar la medicación, debe intentar evitar aquellos desencadenantes que pueden desencadenarle válgame la redundancia, una crisis asmática. Tiene que evitar todo lo que sepa que le va a empeorar, pues si hay un alergeno que le produce que se ponga peor, pues intentar evitarlo de alguna manera, consulta al médico. Si hay un empeoramiento, los médicos a veces hacemos un plan en el que le indicamos al paciente que en función de la sintomatología cómo puede incrementar la medicación para que él mismo sea autosuficiente y pueda subir o bajar en función de cómo esté. Y bueno, el tema de la respiración, que imagino que Alejandro dirá algo, sí, ¿no? Pues entonces eso se lo dejo a él y él lo explicará, los tipos de respiraciones que hay y demás. Y en cuanto a la EPOC, pues por supuestísimo, no fumar, que eso, aunque no lo he puesto en asma, también se da por hecho. Y nada, que a pesar de que es una enfermedad que no tiene cura, la podemos tratar y muy bien y el paciente puede tener una buena calidad de vida. Es importantísimo la toma de la medicación. El oxígeno también a veces ayuda, no siempre es necesario. Ya en la charla dijimos qué pacientes sí, qué pacientes no. Hacer ejercicio es fundamental. Esfuerzos innecesarios pues sería recomendable no hacerlo. La postura, el baño, la ducha son cosas de nuestro día a día que parecen tonterías, pero que el paciente POC no es capaz de mantenerlo y sí que conviene que así fuera. Y nada, le doy paso ahora a Lidia, que os va a comentar el tema de inhaladores. Bueno, mientras se abre mi mini resumen, como ha dicho Belén, me ha presentado, mi nombre es Lidia, soy enfermera comunitaria del Departamento de Salud Alicante Hospital General y voy a ser muy breve. Os voy a presentar un resumen de lo que hablé en la sesión anterior en la que vine y sobre todo me voy a centrar en el manejo de inhaladores, que es fundamental para tratar lo que es el EPOC y el asma. Entonces, vamos a ver presentación por aquí. Vale, bueno, el manejo de inhaladores. De los que estáis aquí presentes o los que nos estáis siguiendo por streaming, imagino que alguno de vosotros, si no muchos, pues sois o bien asmáticos o tenéis EPOC o conocéis a alguna persona de vuestro alrededor o cercano que tenga alguna de estas dos enfermedades o esté pasando por alguna de estas situaciones. En el manejo del asma y el EPOC, como os he dicho, el tratamiento es fundamental, sobre todo basado en inhaladores, que de esto, bueno, Belén también nos puede hablar bastante porque medicina son quienes los prescriben, ¿bien? La parte de enfermería, por la parte que nos toca, o a Alejandro o a mí, pues ya es la educación a la hora de manejar esos inhaladores o del ejercicio respiratorio del que va a hablar Alejandro.
Y bueno, no me voy a parar mucho al comienzo de este resumen. Ahí tenéis cómo se distribuye, cómo se divide nuestro sistema respiratorio, desde que respiramos por la nariz y la boca, cómo pasa nuestro aire, llega a nuestros pulmones, donde está ramificado todo, llega a nuestros bronquios, bronquiolos, los alveolos y, a ver si soy capaz. Esta parte de aquí son los alveolos, donde se produce el intercambio respiratorio, es decir, nosotros cogemos aire y el oxígeno se queda en nuestras células, se reparte por todo el cuerpo y expulsamos el dióxido de carbono, y esto hace que nuestras células se oxigenen para poder funcionar correctamente y estén bien nutridas, digamos. Diferencias entre asma y EPOC no me voy a parar porque ya Belén nos lo ha explicado muy detallado y muy bien. Y bueno, lo que sí quiero hablar, como os había dicho, es de los inhaladores. Algo súper importante a la hora de manejar los inhaladores es la adherencia, ya sea inhaladores o cualquier otro tipo de tratamiento. ¿Y por qué? Pues porque muchas personas esto de la adherencia pues lo llevan un poco, cojea un poco, ya sea inhaladores o cualquier tratamiento. Porque generalmente la medicación, cuando es enfermedades crónicas, es decir, nos van a acompañar toda la vida, las personas, pues si nos encontramos bien, por ejemplo, pues a lo mejor dejamos de tomar la medicación, o si no tenemos un acceso favorable a nuestro centro de salud o no vamos a las citas que tenemos programadas, pues dejamos de tomar la medicación. Entonces, la adherencia es muy importante para controlar nuestros síntomas, ya sea en el asma y el EPOC. Hay muchas personas, como os he dicho, dejan de tomar la medicación, no la siguen, y esto es uno de los fallos a la hora de controlar nuestra situación, esos síntomas de los que hablaba Belén, de la tos, de la producción de moco, ¿vale? Todo eso, si no tenemos adherencia, pues se exacerban los síntomas y la evolución no sería favorable. ¿Tipos de inhaladores? Bueno, pues ahí tenéis un montón en pantalla que si habláramos uno por uno no terminaríamos en toda la tarde. Entonces, si recordáis, os hablé de dos clasificaciones. Había inhaladores que los utilizábamos cuando hay urgencia, es decir, los de el SOS, como los llamo yo. Tengo muchos síntomas, sobre todo en el caso del asma, cuando los síntomas aparecen rápido, necesito tomar ese inhalador de urgencia, porque hacen efecto rápido. A los 5 minutos ya nos hacen efecto, que sería el caso, pues a lo mejor, como todos conocéis, el Ventolin, ¿bien? Luego hay otros inhaladores que son los que nuestro médico, nuestro especialista, neumólogo, pues nos prescribe y son los que tenemos que tomar día a día. Es decir, no podemos dejar de tomarlos. Son esos inhaladores que actúan durante todo el día, hasta 12 horas, y por eso los tomamos o 1 o 2 veces al día. Este tipo de inhaladores no son para urgencia, sino que los tenemos que tomar para mantenernos estables, para que no tengamos esa tos repentina, para que no empeoremos, ¿vale? Para que estemos estables. Y bueno, ¿cuál vamos a elegir? Pues en el mercado hay muchísimos tipos, como hemos visto, y por lo tanto, el que le va bien a nuestro amigo no tiene por qué irnos bien a nosotros. Por eso, el inhalador ideal es el que se adapta a cada paciente. No vamos a pretender utilizar un inhalador que a nuestro amigo le ha funcionado muy bien, pero a nosotros no. ¿De acuerdo? Entonces, de esto sí que nos encargamos, pues lo podéis ver, si vosotros tenéis un inhalador que tenéis, os diagnostican EPOC o tenéis que utilizar un inhalador y tenéis algún problema a la hora de utilizarlo porque no os manejáis bien, porque notáis que a lo mejor no os hace el efecto suficiente, se puede cambiar de inhalador y eso se va probando en la consulta, se os enseña a manejarlo, la técnica es muy importante a la hora de que el inhalador sea efectivo, y eso enfermería se encarga de ello y se explica todas las veces que necesitéis. Se pueden hacer talleres y bueno, sin ningún problema se os enseña el manejo de cada inhalador. Ahí en pantalla os muestro uno de los ejemplos. Este sería el más
el más utilizado, digamos, son los de cartucho presurizado, el tipo Ventolin, los de urgencia. Y al fin y al cabo la técnica es la misma para todos. La única diferencia está en la forma de preparar el inhalador. Si nosotros tenemos de cartucho presurizado, como es este tipo, estos tienen la peculiaridad de que antes de tomar el inhalador hay que agitarlos, ¿eh? Los tenemos que agitar para que la medicación esté en una forma óptima de poder tomarlo. Y tienen otra peculiaridad, que cuando nosotros lo vamos a tomar hay que tener una coordinación entre la inspiración y apretar el inhalador, ¿vale? Eso precisa coordinación. Otros no necesitan, lo veremos más adelante. Una vez que hemos tomado esa inhalación, ¿vale? Agitamos o preparamos el inhalador, vaciamos nuestros pulmones, tomamos el inhalador, mantenemos la respiración a ser posible unos 10 segundos, podemos contar con nuestros deditos hasta 10 segundos y si no eres capaz de aguantar 10 segundos, todo el máximo posible que puedas aguantar, ¿de acuerdo? Una vez que hemos aguantado la respiración, vaciamos nuestros pulmones de nuevo y nos enjuagamos la boca, ¿eh? Es importante no olvidar este último paso. Esto sobre todo en inhaladores que llevan corticoide, pues porque nos pueden afectar más a nivel bucal y bueno, tener problemas a lo mejor de cándida y demás, pero si lo hacemos bien y hacemos un buen uso y un buen enjuague, no tiene por qué dar ese problema. Si necesitamos otra nueva toma del inhalador, seguidamente tendremos que esperar 1 minuto entre toma y toma. Eso con cualquier inhalador. Y forma de tomarlo, el orden de tomarlo, imaginaros que tenemos 3 tipos de inhaladores y nos hemos hecho un lío, ya no sabemos cuál se toma el primero, cuál el segundo. Bueno, pues la regla es que primero tomamos los que hacen una acción rápida, es decir, esos broncodilatadores, los que actúan de forma rápida. ¿Para qué? Para preparar al pulmón, para preparar nuestros bronquios, dilatarlos y seguidamente tomamos el siguiente inhalador de acción más lenta. Entonces, al tener ese bronquio dilatado, el segundo inhalador hará su efecto de mejor forma. Y por último, si hemos tomado primero el broncodilatador y luego el de acción lenta, tomaremos los que llevan corticoide. Bien, en el mercado hay algunos que son mixtos, son de acción prolongada con corticoide, acción antiinflamatoria y bueno, es que hay muchísimas variedades. Por eso a cada paciente se le prescribe el más adecuado para su situación y el que mejor sepa manejar. Vale, después de todo esto, ahí tenéis los tipos de inhaladores, los de cartucho presurizado, los que hemos hablado que hay que agitar antes de utilizar. El inconveniente que tienen es la coordinación al tiempo que yo presiono el inhalador y tomo esa inhalación, ¿vale? Eso es el inconveniente que tienen, pero la gran ventaja es que se pueden utilizar en casos de urgencia. Algo que hasta ahora no he nombrado es el uso de las cámaras de inhalación. Son muy prácticas, sobre todo en el caso de los niños o personas que no colaboran mucho, en gente mayor, que a lo mejor no tiene tanta capacidad inspiratoria, pues este tipo de cámaras las podemos utilizar para estas personas. Pero la cuestión es que solamente podemos utilizarlas con los inhaladores de cartucho presurizado, ¿vale? Entonces, personas que no tienen esa capacidad de coordinación, que les cuesta coordinar, si utilizamos una cámara de inhalación, como tenéis ahí en la imagen, tenemos el problema resuelto. Es muy sencillo, el inhalador se acopla a la cámara y simplemente la persona tiene que poner su boca en la otra parte de la cámara y respirar, simplemente respirar, no tiene que hacer más. Y el último tipo de inhaladores que tenemos son los de polvo seco, que ahí sí que hay dos versiones, uno que es monodosis o una dosis solo y otro que es multidosis. ¿Qué diferencia hay con los de cartucho presurizado? Bueno, pues en los inhaladores de polvo seco, en este caso, para su preparación no hay que agitarlos.
En cambio, sí que hay que preparar la medicación. Por ejemplo, en este que tenéis en imagen, son unas capsulitas que una vez que levantamos esta tapa, se mete la cápsula, se presiona esta pestañita que tenéis aquí, la cápsula se perfora y podríamos ya tomar el inhalador, es decir, tomar esa inspiración. Con la gran ventaja que no necesitas coordinar la inspiración con la preparación del inhalador. ¿Qué pasa con ese tipo de inhaladores? Bueno, aunque no haya coordinación a la hora de tomar la inhalación, sí que se necesita una capacidad inspiratoria un poquito mayor. Por eso aquí a veces también en niños se suele usar menos, porque se necesita más capacidad inspiratoria y aparte no se puede acoplar este tipo de cámara. Entonces, bueno, por eso es importante que cada persona tenga o elija su inhalador, ¿vale? El que mejor le venga. Y por último, ¿por qué elegimos la vía inhalatoria para el tratamiento del asma y del EPOC? Bueno, pues porque se ha visto que es de los más efectivos, porque el inhalador va a la zona diana, es decir, hace efecto en el órgano que tiene que hacer, es decir, en el pulmón. No se va por ahí por nuestro cuerpo, no se va a nuestro brazo porque nos duele, no se va a nuestra pierna, sino que va al pulmón directamente, donde tiene que ir. Y aparte, las cantidades que se necesitan es menor, con lo cual el efecto secundario que pueda tener también es mínimo. Es importante también usar la vía inhalatoria, los inhaladores, porque tiene la capacidad de adaptarse a cada paciente, de que cada paciente pueda tener su inhalador personalizado, por así decirlo. Saber la técnica marca la diferencia entre un buen control de nuestros síntomas y una evolución de nuestro EPOC o de nuestro asma que no sea tan favorable. Es decir, si tenemos una buena técnica a la hora de utilizar los inhaladores, nuestra situación, nuestro bienestar va a ser mucho mejor. Y bueno, por último, ¿por qué el manejo de la técnica? ¿Por qué insistir en el manejo de la técnica de los inhaladores? Pues porque lo que ha dicho Belén antes de enseñar a cada persona a manejar sus síntomas, a saber cuándo una persona puede empeorar y cuándo no, a detectar esa situación, pues eso hace que la persona sea autosuficiente, que se cuide y bueno, pues que podamos fomentar una mejor calidad de vida, que es lo que se pretende. Y bueno, finalmente, como medidas complementarias al uso de inhaladores, un matiz, hablar sobre el lavado de manos, la higiene de manos, que sabéis que es súper importante. Además, con todo lo que hemos pasado esta última temporada, nos lo han machacado muchísimo, el lavado de manos, que el lavado de manos simplemente puede ser con agua y jabón, como lo hemos hecho siempre. Y luego tenemos el magnífico gel hidroalcohólico, que yo creo que hoy todos llevamos encima, que eso lo podemos usar en cualquier momento, antes de ir a un baño público, por ejemplo, después de salir, antes de comer, y es fundamental. Además, en 30 segundos tenemos las manos desinfectadas y listas para si nos vamos a tocar la cara, si sin querer, pues siempre estamos tocando mobiliario, bueno, y zonas públicas, ¿no? Entonces, lavado de manos, os lo recuerdo brevemente. Si fuera con el gel hidroalcohólico, sería un poquito en las palmas, frotamos las palmas, frotamos el dorso con dorso, ¿vale? Luego intercalamos los deditos, bien. Luego lo hacemos los dedos como en garra, ¿de acuerdo? Nuestro pulgar. Y por último, las yemitas de los dedos. Y así, en 20-30 segundos, tendremos las manos listas. Los lavados nasales, ¿qué deciros? Bueno, hay personas que generan mucha mucosidad nasal, entonces, a la hora de ponerse los inhaladores, es muy importante que nuestras vías respiratorias estén despejadas y libres de moco. Por eso, muchas veces, si tenemos mucha mucosidad, sobre todo que se nos concentra en esta parte en la frente, cuando estamos constipados, que notamos esa presión, los lavados nasales podemos hacerlo igual que a los niños se les hace cuando tienen moco de pequeños, a nosotros igual, con una simple jeringuilla, con agua con sal,
introducimos por una fosa nasal y sale por la otra. Y repetimos el proceso por la otra fosa nasal, tantas veces como necesitemos. Es muy sencillo y bueno, y económico, además. Bien. Y la importancia de dejar de fumar. Belén también ha comentado algo de... Bueno, es que el tabaco es la medida, o sea, el dejar de fumar es la medida más importante para que el EPOC tenga una buena evolución, para que no se acentúe. Por lo tanto, si sois fumadores y os lo habéis planteado, puede ser un buen momento pues ver los pros y los contras porque es una medida excelente. Y hablaros de las vacunas importantes o recomendadas, tanto a personas que tengan asma y EPOC, sobre todo lo estamos centrando en esto, pero a nivel de población general o a partir de ciertas edades, recomendar las vacunas de la gripe, el neumococo, que esto sí, sobre todo en personas con este tipo de problemas respiratorios, y bueno, pues el COVID, que como habréis visto, llevamos una larga temporada vacunando de COVID y también es muy recomendado porque nos afecta a nivel pulmonar. Y bueno, pues por mi parte voy a dar paso a Alejandro, que nos va a hablar del ejercicio físico y respiratorio. Bueno, pues buenas tardes. Como ya sabéis, soy Alejandro Álvarez, enfermero y fisioterapeuta en San Vicente 1, ¿vale? Hoy os voy a resumir lo más importante del taller de promover autocuidados en personas con problemas respiratorios enfocadas a la actividad física y a la gimnasia respiratoria. A ver, seguir los consejos médicos, tomar correctamente la medicación y establecer una alimentación saludable son esenciales para el tratamiento de los pacientes con patología respiratoria. Pero ¿qué más podemos hacer? La respiración es el eje fundamental de la salud. Se ha demostrado que los pacientes con patologías respiratorias como asma y EPOC que hacen actividad física viven mejor, tienen más calidad de vida y viven más tiempo. Además, experimentan menos sensaciones de ahogo, aumenta su funcionalismo pulmonar y le ayuda a mejorar la resistencia muscular. Por tanto, una de las mejores recomendaciones que podemos dar a este tipo de pacientes es que realicéis actividad física de forma cotidiana. En este estudio lo que os quería presentar es que está íntimamente relacionado a aquellos pacientes que acuden o realizan ejercicio físico de fisioterapia respiratoria. Está demostrado que mejoran su supervivencia a largo plazo. En este estudio se hizo un seguimiento a 5 años de casi 400 pacientes con EPOC que mantenían una mayor supervivencia en estos 5 años. Este artículo habla de que el ejercicio físico diario mejora genéticamente al practicante. Por ello, ya se está evidenciando que hay una modificación genética en aquellos pacientes que realizan actividad física de manera cotidiana. Todos los pasos cuentan. Hay que realizar la actividad física que nos guste. Si podemos hacerlo con amigos o familiares, mucho mejor. Iniciar el ejercicio poco a poco. Hay que marcarse planes de acciones con objetivos reales, ¿vale? No proponernos caminar una hora el primer día que vamos a empezar la actividad. Llevar, por supuesto, el inhalador de rescate que nos ha prescrito nuestro médico, por si tuviéramos alguna crisis. Y monitorizar la actividad bien con podómetros, pulsiosímetros, reloj y pulsera, que ahora llevamos todo, ¿vale? Los objetivos fundamentales de la fisioterapia respiratoria pues serían mejorar la capacidad de respuesta al ejercicio y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Los beneficios: mejora la capacidad pulmonar, este ejercicio que vamos a hacer, la tolerancia a este ejercicio, reducir el cansancio, vamos a disminuir las hospitalizaciones, vamos a bajar nuestra ansiedad y depresión asociado, va a aumentar nuestra supervivencia,
Y en cuanto a las limitaciones, la única limitación importante es que requiere la motivación del paciente, ¿vale? Si no estamos motivados y no hacemos la actividad física, poco vamos a conseguir. Consejos para la realización del ejercicio. Se recomienda hacer una actividad, o sea, mantenernos en un nivel de intensidad, más o menos, si nos marcamos una escala de 0 a 10, más o menos estaríamos entre 4 y 7, ¿vale? Muy importante no excedernos. No realizar estos ejercicios si existe dificultad respiratoria severa, fiebre, dolor torácico, inflamación articular o mareo. Si existe alguno de estos signos o síntomas, suspenderlo. Y si ha sido intervenido recientemente, consulte con los profesionales sanitarios de referencia. Ejercicios fundamentales de fisioterapia respiratoria. En la sesión anterior ya hablamos de la respiración abdominal o diafragmática, ejercicios de respiración costal inferior, recuerda que nos poníamos las manos en las últimas costillas, y ejercicios de respiración costal superior. Justo por debajo, nos colocábamos las manos justo por debajo de nuestras clavículas e intentábamos llevar el aire a esta zona. También comentamos cómo hacer las ventilaciones dirigidas a nivel diafragmático, torácico inferior, o sea, la parrilla costal inferior y parrilla costal superior, que hablamos que para estos ejercicios siempre se trabajaba en apnea inspiratoria durante 5 segundos. O sea, llevamos el aire a esa zona donde queremos trabajar, bien al diafragma, bien a la parrilla costal inferior o a la parrilla costal superior, y trabajamos en apnea inspiratoria. Acordaros que era cuando tomamos el aire, nos quedamos 5 segundos con el aire dentro, ¿vale? Y luego lo soltábamos siempre con los labios fruncidos. Toda esta serie de ejercicios de fisioterapia respiratoria van acompañados siempre, por supuesto, siempre antes de empezar, de unos ejercicios de calentamiento y estiramiento, ejercicios de fuerza de miembros superiores y miembros inferiores y ejercicios de fisioterapia respiratoria. ¿Vale? He vuelto a poner aquí ejercicios de estiramiento, de calentamiento, ejercicios de fuerza, ejercicios de fisioterapia respiratoria, y he puesto algunos para recordaros, ¿vale? Por ejemplo, sentado cómodamente con la espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla, mirando al frente, rodillas flexionadas a 90 grados, pies apoyados en el suelo, paralelos, ligeramente separados. Cogemos el aire por la nariz, intentando que el abdomen ascienda, y lo vamos soltando siempre con los labios fruncidos para poner la resistencia al aire. Lo vamos soltando muy despacio por la boca. Nos tenemos que imaginar con bien si estamos trabajando en la respiración diafragmática o estamos trabajando con los pulmones, con la parrilla costal inferior o superior, que es una esponja. Tenemos que llenarla a tope e irla vaciando muy poco a poco para aumentar nuestra capacidad pulmonar. Este ejercicio, que era de movilización de brazos hacia arriba, intentando mantener la columna recta. Lo mismo, siempre que realizamos el ejercicio, cuando subíamos tomábamos el aire, y al soltarlo es cuando hacíamos el esfuerzo, o bien en subida, o bien cerrar los brazos, cuando cogíamos y trabajábamos con pesas, ¿vale? Eso es muy importante. Siempre que hagamos la fuerza es cuando tenemos que ir soltando el aire. El trabajo de tríceps. Colocarnos de puntilla y talón, ¿vale? O sea, estábamos en reposo con el talón y la puntera del pie apoyados en el suelo, tomamos el aire y cuando empezamos a soltar el aire nos poníamos de puntilla. Tomábamos otra vez el aire y bajábamos. Ejercicios de miembros inferiores, muy sencillo. Trabajo de cuádriceps, sin ninguna resistencia, poniendo algún lastre o alguna otra pesa para aumentar la potencia muscular. Ejercicio combinado de sentadillas, que trabajamos cuádriceps, comentamos flexores de cadera, glúteos. Apertura y cierre de brazos.
trabajo del tronco en lateralidad, no íbamos a un lado y a otro, tomábamos el aire siempre en posición neutra y cuando lo soltábamos nos íbamos a un lado, bien en lateralidad o en rotación. Para mejorar la flexibilidad de la columna, cogíamos aire en posición neutra y cuando lo soltábamos nos íbamos a un lado, volvíamos tomando aire y cuando soltábamos nos íbamos hacia el otro lado. ¿Vale? Os lo he puesto para refrescaros un poquito la memoria. En cuanto a las conclusiones que quiero que saquéis del taller que hicimos, es que la actividad física es la medida no farmacológica más eficaz en la lucha contra la enfermedad respiratoria. Una reducción de la actividad física diaria se asocia con un mayor riesgo de hospitalizaciones. El sedentarismo no es la solución para disminuir la disnea ni la sensación de ahogo. Una vida activa, un ejercicio adecuado, una dieta saludable y una actitud positiva frente a la enfermedad van a ser siempre los mejores aliados. Y consultar con vuestros profesionales sanitarios de referencia ante cualquier duda y animaros a realizar el programa de ejercicio adaptado a las necesidades de cada paciente, ¿vale? Os he querido poner una frase de Platón que dice: la falta de actividad destroza la condición de todo ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la salvan y la preservan. Y nada, comentaros. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda del taller. Aquí os he dejado algunas páginas web que están muy interesantes para los pacientes que tienen problemas respiratorios, no solo asma y POC, que os pueden orientar bastante, ¿vale? Y ahora, si os parece, pasamos a responder las preguntas que nos han enviado algunos de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Disculpa un momento, te damos el micro para que se oiga las personas que están desde casa que puedan oír. Yo es que la verdad que desde que hago ejercicio y paseo mucho y todo eso me encuentro muchísimo mejor. Todo lo que decís es la verdad. Y la actitud positiva y todo eso va genial. Porque yo hace muchos años pues me agobiaba más por todo, hacía menos ejercicio, no iba a gimnasia, el reumatólogo me lo recomendó y la verdad que me va genial y todo eso. Y mira, después de que hace 15 años que falleció mi marido, que eso fue un palo porque a mí se me cayó el hospital encima, mi hija estaba embarazada, lo pasamos súper mal, pues yo cogí una actitud que dije, no me puedo sentar en un sillón y ponerme a llorar. Exacto. Porque no lo voy a traer. Entonces empecé a salir, a apuntarme a cosas y sigo esto y me va genial. La verdad es que, y además lo explicáis tan bien que da gusto. Estupendo. Bueno, pues si no hay más preguntas, como Ana nos ha dado, además nos lo ha organizado súper bien, sí, esta paña, porque nos ha puesto cada uno las preguntas que van dirigidas a cada uno de nosotros. Perdón. Entonces, nada. Yo me las he pasado aquí. Perdón. ¿Es necesario? Ah, ¿te las has me pasado? las he pasado aquí. Vale. O sea que nada, ya lo que queráis, que vayamos haciendo una cada uno o para que no sea un monólogo. Vale. ¿Os parece? Así vamos alternando. Vamos. Pues mira, si quieres que empiece a leer. Mira, voy a poner esto aquí. Me hace ilusión. Bien. Ah. Dale. Dale ahí. Ahora. Nada, empieza tú, Alejandro, con una pregunta, luego Vale. Lidia y luego yo. Muy bien. ¿Vale? Pues mira, una de las preguntas que me han hecho es ¿qué tipo de ejercicio es el recomendable? ¿Cómo debemos de empezar a hacer ejercicio físico? Pues el ejercicio físico más recomendable, más sencillo para cualquier paciente con estas patologías es caminar. Lo que recomendamos los profesionales sanitarios es caminar, según las recomendaciones de la OMS, pues unos 35, 45 minutos de actividad física, sin parar, siempre que se pueda. Si nos estamos iniciando un plan de acción y nos estamos marcando un objetivo, pues podemos hacerlo en intervalos. Empezamos caminando 10 minutos, vemos cómo vamos de sensación de fatiga y poco a poco vamos aumentando la intensidad del ejercicio, ¿vale?
Si tenemos una mascota, podemos salir a pasear la mascota. Si nos gustan las bicicletas tácticas, utilizar bicicletas tácticas. O sea, todo el ejercicio cuenta, como hemos comentado, y todo suma. Pues Lidia. Vale. Bueno, de entre las preguntas que me han lanzado a mí, pues bueno, me voy a referir a una que es del final del resumen, y dice que cuándo utilizar el lavado de manos o utilizar el gel hidroalcohólico. Bueno, a ver, el lavado de manos es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Entonces, cuando nosotros detectemos suciedad en las manos, suciedad visible, imaginaros los niños cuando pintan en el colegio, que tienen las manos todas pintadas, cuando tocamos o estamos limpiando algo que realmente se nos queda suciedad en las manos. Cuando tengamos esa suciedad visible en las manos, siempre mejor un lavado con agua y jabón. Y después de ese agua y jabón, si nos queremos aplicar gel hidroalcohólico, fantástico, pero si no, no sería necesario. Y luego el gel hidroalcohólico, pues yo lo recomiendo llevar en el bolso, no ocupa nada, son botecitos muy pequeños. Y cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando estamos en un servicio público, ya sea el autobús, bueno, el metro, o vayamos a un baño público, estemos en un restaurante, pues si no tenemos acceso al baño, siempre utilizarlo pues antes de comer en ese restaurante, o antes de ir al baño y después de ir al baño, en momentos pues que veamos que hemos tocado algo que puede tener suciedad, o por ejemplo si tenemos una mascota, hemos tocado alguna mascota y luego vamos a tomar algún alimento o a beber algo, pues si no disponemos de un baño para hacernos el lavado de manos, perfecto, usamos el gel hidroalcohólico. Entonces, sobre todo lavado de manos con agua y jabón cuando haya suciedad visible, y si no, siempre podemos utilizar el gel hidroalcohólico, ¿vale? Pero hay que utilizarlo bien, como os he hecho la muestra, no en 5 segundos hacer así y ya está, sino porque las manos siempre tienen bichitos, digamos. Entonces, hacerlo bien, dedicarle unos 30 segundos para repartirlo por toda nuestra mano, los deditos, las yemas, y entonces sería perfecto ya. Bueno, yo he estado ojeando aquí las preguntas, que todas me han gustado. Voy a empezar por esta porque es una pregunta que la gente a veces se extraña, y es verdad. Me dicen, ¿puedo dejar de ser alérgico en un momento dado? O al contrario, ¿puedo desarrollar una alergia con los años? Pues sí, yo tengo pacientes que me vienen y, bueno, pues usted es alérgico a tal cosa, y se sorprenden. La alergia se puede desarrollar en cualquier momento, o sea, yo puedo estar expuesta a un alergeno durante años y de repente desarrollar esa alergia, y no es algo que sea nada raro. Además, de hecho, para desarrollar una alergia es necesario que haya un contacto, un desencadenante, o sea, que no en el primer contacto con una sustancia o con algo del ambiente voy a desarrollar esa alergia, sino que en un segundo contacto, cuando me haya sensibilizado, es cuando puedo padecerla. Respecto a si se puede dejar de ser alérgico, pues sí, la alergia puede tener varias evoluciones. Puede ocurrir que el paciente siga siendo alérgico siempre y eso no mejore o incluso empeore, pero también puede ser que en un momento dado deje de ser alérgico, ya sea de forma espontánea, y sí que se dan casos, o bien por el tratamiento que pongan los especialistas. Seguro que os sonará que hay vacunas, os sonará de algo, hay vacunas para la alergia, efectivamente. Hay vacunas para determinados alergenos y al final el paciente consigue desensibilizarse a aquello a lo que era anteriormente alérgico. Sin embargo, hay otros que no es que se les cure la alergia, sino que como la cantidad de alérgeno es muy pequeñita, pues una exposición con poca cantidad no le desarrolla los síntomas. Sin embargo, si se expone a más cantidad, sí que los desarrollaría. Y bueno, espero que esto le haya respondido, porque es que me ha llamado la atención, porque es que suele ser bastante frecuente esta pregunta. Pues nada, Alejandro, muy bien. Siguiente. Nada, otra pregunta que me han hecho, que qué tipo de ejercicios respiratorios recomiendo. Pues hay ejercicios muy sencillos que el paciente puede realizar en casa. Por ejemplo, la respiración de labio fruncido, que lo repasamos, que era coger el aire por la nariz, la acumulamos en el diafragma y la vamos soltando poco a poco por la boca. Podemos hacer hasta 10 repeticiones, ¿vale? Luego también lo que hemos comentado de la expansión, de guiar la respiración hacia una de las zonas, bien a la zona diafragmática, costal inferior, costal superior.
Y la respiración diafragmática, vamos, se lleva, se lleva la palma. Si tenemos mucha dificultad para hacerlo sentado, podemos empezar haciéndola tumbado, ¿vale? Tenemos que visualizar, como comentamos en el taller, igual cogiendo el aire por la nariz. Si queréis hacemos una prueba. Y a poner de pie si lo veis mejor. Cogemos el aire por la nariz. Luego acumulamos todo el aire en el diafragma y con los labios fruncidos, o como si quisiéramos soplar una vela, lo vamos soltando poco a poco por la boca, ¿vale? ¿Vale? Cuando llevamos el aire a la parrilla costal inferior, nos colocamos las dos manos a nivel de las últimas costillas y lo mismo, visualizamos que todo el aire que estamos cogiendo por la nariz lo estamos llevando a la parte baja de los pulmones, ¿vale? Venga, cogemos el aire por la nariz. Vemos cómo se abre la parrilla costal inferior y poco a poco lo vamos soltando por la boca. Muy bien. Y ahora la parrilla costal superior, nos colocamos los deditos justo por debajo de las clavículas. Teníamos que notar cómo cuando cogíamos el aire por la nariz, nuestras manos ascendían un pelín, notábamos la clavícula que subía, y cuando lo soltábamos el aire por la boca, las primeras costillas, las que están pegadas a la clavícula y la clavícula, descendían, ¿vale? Lo hacemos una vez. Tomamos aire por la nariz. Solo ahí, que vaya el aire a la clavícula y lo empezamos a soltar por la boca. ¿Vale? Una vez que tenemos controlado el movimiento y visualizamos dónde va el aire, podemos sumarle la apnea inspiratoria que hablábamos antes. Llevaríamos el aire a la misma zona, aguantaríamos el aire 5 segundos y empezaríamos a tirarlo. Bien a nivel de la parrilla costal superior, insisto, parrilla costal inferior y diafragma, ¿vale? El diafragma, acordaros que está justo por debajo de la parrilla costal. Es como si fuera un paraguas, tenemos que visualizar como si fuera un paraguas, ¿vale? Le doy paso a alguna pregunta a mis compañeras. Genial, Alejandro. Bueno, yo voy a continuar con una pregunta que me ha llamado la atención. Nos habla de, bueno, me preguntan que cómo se limpiaría una cámara de las que se adaptan a los inhaladores. Hay mucha gente que piensa que esto no se puede limpiar, que no se puede humedecer, no se puede mojar. Hoy no la he traído, pero la cámara que hemos visto cuando he hecho la presentación, que se adapta a los inhaladores de polvo seco, son dos partes, como dos partes cónicas que se adaptan por el medio. Tienen unas pestañitas que con medio giro se adaptan. Bueno, pues para lavarlos simplemente las separamos, esas dos partes, las podemos poner bajo un grifo con agua solamente, o si no tienen mucha suciedad, con un pañito húmedo. Y sobre todo también, bueno, pues por las partículas que puedan quedar al respirar, y sobre todo en la boquilla, porque muchas veces las utilizamos y no nos damos cuenta y tenemos restos de comida en la boca, a lo mejor que hemos tomado algo y se nos ha quedado la boca sucia, el labio, o porque llevamos algún hidratante en los labios, y todo eso, bueno, pues al final va ensuciando esa cámara y bueno, pues la podemos lavar. Quizá no es necesario después de cada uso, porque ese tipo de cámaras es individual para cada persona, pero sí cada 2 o 3 días podemos tener esa acostumbrarnos a limpiarlo y a tenerlo en unas condiciones pues higiénicas óptimas, ¿de acuerdo? Y al igual, quería añadir, al igual que la cámara, los dispositivos de polvo seco también se pueden desmontar. Está la parte que lo recubre, que es un plastiquito, y dentro está como una cámara donde está la medicación. La parte de la medicación la dejamos apartada, pero lo que es
la cubierta de la medicación, eso también lo podemos meter bajo del agua. Solamente con los de cartucho presurizado, perdón, he dicho polvo seco antes, con los de cartucho presurizado. Los de polvo seco no se pueden mojar. ¿Por qué? Porque si es un polvo seco la medicación y lo humedecemos, si lo mojamos con agua, la medicación se inactiva. Entonces, ese tipo de inhaladores, los de polvo seco, sí le podemos pasar un pañito en la boquilla para quitar restos de alimento que pueda tener o suciedad. Eso sí se puede hacer. Una cosa, Lidia, porque yo tengo en mi cupo a María y María fue el otro día a consulta y así hablando me dice que ella, que por supuesto que limpia la cámara, coge el estropajo este verde con Fairy y le da por dentro. ¿Qué le decimos a María? A ver. Bueno, pues yo si tuviera ocasión de hablar con María, le diría que por favor solamente con agua, porque el estropajo no raya la cámara, se pueden hacer fisuras y si una cámara tiene fisuras ya no se puede utilizar, hay que desecharla. Entonces también es importante no solo limpiarla, sino revisar que si le damos a un golpe, que no tenga ninguna fisura, que no esté rota, porque habría que cambiarla por otra. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdaselo. Pues, si María no está escuchando, ya sabes que el estropajo... Que no. Y solo con agua, María. Eso. Bueno, yo tengo aquí otra pregunta que es súper sencilla, pero que me alarma. Me dice, no sé si el paciente es asmático o EPOC, ¿vale? Pero me dice, me encuentro bien. Pues, estoy mirando allí porque creo que es la cámara. Es que quiero dedicarle la respuesta al paciente. Dice, me encuentro bien, ¿puedo dejar el tratamiento? No, ni se te ocurra. Vamos a ver, el tratamiento, aunque nos encontremos bien, si eres asmático, tus vías respiratorias siguen inflamadas, o sea, no lo dejes, porque eso puede hacer que luego acabes con una crisis de asma y sea más complicado tratarte o llegar a estabilizarte nuevamente. En el caso de la EPOC, igual. Los pacientes con EPOC tienen una característica que es que se adaptan a respirar mal. Entonces a veces ni siquiera es que se encuentran bien, sino que se adaptan, pues como me ahogo cuando salgo, dejo de salir, como me ahogo cuando hago tal cosa, pues dejo de hacerla también. Entonces, por favor, no dejéis el tratamiento. Una cosa que sí que os puede ayudar, y es, en el caso de la EPOC, lo único que va a ayudar a que la enfermedad no evolucione es dejar el tabaco. Eso sí que sería importante. Pero dejar el tratamiento, no, por favor. Vale, otra pregunta que me hacen es ¿por qué es importante para el paciente en este caso con EPOC, pero bueno, podría ser para cualquier otra enfermedad respiratoria, la actividad física? ¿Vale? Pues nada, lo que hemos comentado, está demostrado que el ejercicio mejora la calidad de vida del paciente respiratorio y tiene menos reagudizaciones. Y estas serían, por supuesto, más leves y durarían menos tiempo. Yo les diría a esta persona que se dé la oportunidad de frenar la evolución de la EPOC y de mejorar su calidad de vida con el ejercicio físico y que incorpore la actividad física a su rutina diaria. Como hemos comentado en los talleres con mis compañeras, la EPOC es una enfermedad que cursa con disminución del flujo respiratorio y como consecuencia una disminución progresiva de la concentración de oxígeno en sangre. Nuestro sistema muscular, especialmente aquellas fibras que se activan cuando hacemos actividad física, que son las llamadas tipo 1 aeróbicas, se alimentan de oxígeno. Por lo tanto, uno de los tejidos que más sufren es el músculo. Así que eso es una más que cuestión importante para retomar la actividad física. Si no lo hacemos, pues vamos a entrar en un círculo vicioso que nos va a meter la enfermedad del que solo vamos a poder salir gracias al ejercicio, ¿vale? ¿Correcto? Vale. Mira, a mí me gustaría continuar con lo que has dicho del tratamiento, sí. No del tratamiento, sino el tema de dejar de fumar, Ajá. que además me lo han preguntado en esta batería de preguntas, y dicen que si una persona quiere dejar de fumar, si tiene interés en dejar de fumar, que dónde puede acudir. Bueno, pues el tema de dejar de fumar también es muy personal a la hora de seguir o bien un tratamiento o una pauta determinada. Entonces, en primer lugar, lo primero es tener la decisión y la motivación de querer dejarlo, ¿bien? Porque por mucho que a una persona le puedas indicar que fumar no le beneficia, si la persona no
no quiere o no tiene esa intención, no lo va a dejar. Entonces, lo importante, el primer paso es tener la iniciativa y la motivación. Y a partir de ahí, pues es importante que consultéis bien, sobre todo a nivel médico, a nivel enfermero, podéis acudir a vuestro centro de salud, que nosotros encantados de recibiros y de explicaros, pues haremos una valoración inicial, enfermería haría una valoración inicial en la cual, pues a partir de ahí se toman una serie de decisiones, se adapta o bien las pautas para dejar de fumar a la persona. No es que haya unas pautas generales para cada persona que quiere dejar de fumar, ni un tratamiento milagroso. Eso es adaptado a cada persona. Entonces, a partir de una valoración inicial, o bien se sigue en el centro de salud, o bien se deriva a un especialista, a una consulta dedicada para dejar de fumar específicamente. Entonces, yo animo a todas estas personas que, si no han dado el paso o que lo han intentado alguna vez y han vuelto a recaer en el tabaco, que no pasa nada. Es totalmente habitual y frecuente que una persona deja de fumar 1, 2, 3 veces y vuelve a recaer, pero que no tiren la toalla, porque al final en la constancia y en esa motivación está el éxito. Entonces yo les animo a que nos visiten en el centro de salud para que les podamos ayudar. Sí, es verdad que hay mucha gente que no sabe que nosotros en el centro de salud podemos ayudar a dejar de fumar, y que incluso existen esas unidades especializadas, como dices, que cuando, bueno, pues si con nosotros no va bien, derivamos. Y que la recaída, pues lo que dice Lidia es normal. O sea, nosotros somos conscientes de eso, y yo, más que pensar, jolín, he recaído otra vez, pensaría, bueno, pues si lo dejé una vez, ¿por qué no lo voy a dejar una segunda? O sea que nada, no dejéis de intentarlo. Yo tengo aquí otra pregunta, no sé si es que es una persona que piensa que puede tener EPOC. La pregunta dice: ¿cómo puedo saber si tengo EPOC? Bueno, imagino que notas unos síntomas, no sé qué síntomas, no sé imagino que notarás que te fatigas o quizá tengas tos, no lo sé. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a tu médico de familia, por supuestísimo. Con la clínica puede que el médico ya piense que puedes tener una EPOC. Te preguntará acerca de tus hábitos tóxicos, el tabaco, porque eso sobre todo se da en pacientes fumadores, aunque no exclusivamente. Y lo normal es que te pida una espirometría, la prueba que ya en mi taller dije, la prueba de soplar, que es como normalmente la conocéis los pacientes. Y con esa espirometría ya él, pues, puede, entre eso y la clínica, puede hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento. Y nada. Te toca. Pues otra pregunta más, que me comentan que qué tipo de ejercicio recomiendo para fortalecer los miembros superiores e inferiores. Lo que hemos comentado, ejercicios muy sencillos que podemos realizar en casa, aparte de salir a caminar, como hemos hablado, o de miembros superiores, con unos lastres o con pesas, botellas de agua llenas de arena, de arroz, de lo que queramos, trabajos sencillos de bíceps, de tríceps, aperturas, cierres, ¿vale? Nos cogemos en los laterales de la silla, intentamos levantarnos, aguantamos unos segundos, bajamos. Si lo combinamos con la respiración, mucho mejor. De miembros inferiores, sentadilla, trabajo de cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, las imágenes que os puse antes. Y por supuesto, una vez que hemos hecho el calentamiento, los ejercicios de fuerza, que sería suficiente realizar estos ejercicios de miembro superior e inferior 2-3 veces a la semana, pues podríamos combinar los ejercicios de fisioterapia respiratoria a diario. Los dos más importantes que hemos comentado, la respiración de labio fruncido y la respiración diafragmática. ¿Vale? ¿Pasamos a alguna pregunta más? Bueno, yo no tengo ya más batería de preguntas. No sé si aquí alguien quiere realizar alguna más, si vosotros queréis recordar algo. Por mi parte, yo en principio tampoco. No. Bueno, una última que habla de oxigenoterapia. Bueno, lo que dicen es si ¿por qué no siempre se recomienda oxígeno? Bueno, pues no siempre se recomienda oxígeno porque no siempre está recomendado. Para saber si un paciente necesita oxígeno o no, habría que hacerle una prueba que se llama gasometría en un momento en el que esté estable, no en un momento de reagudización. Y si el oxígeno está bajo en sangre, ahí sí que sería el momento de ponerlo, pero no siempre hay que utilizarlo.
Y nada, por mi parte es la última pregunta que tengo. No sé si, Alejandro, tú tienes alguna más. Sí, tengo una última que me ponen que cuando está contraindicada la actividad física. Lo hemos comentado antes y vuelvo a incidir, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los asmáticos, pacientes con cualquier dificultad respiratoria, pues cuando esté ante una exacerbación de la enfermedad, una crisis asmática, entonces ahí sí tendríamos que parar la actividad. Independientemente de la gravedad del paciente respiratorio, o sea, no es que pueda, sino que puede y debe hacer ejercicio físico. Ejercicio, por supuesto, moderado, siempre previo con un calentamiento, insisto, el calentamiento, dedicarle al calentamiento 10-15 minutos, y eso va a hacer que los bronquios se vayan activando y adaptándose progresivamente a la actividad moderada que vamos a empezar a realizar, ¿vale? Así que estemos en el estadio que estemos de la enfermedad, hay que adaptar al ejercicio, pero no podemos rendirnos. Eso es. Muy bien. Pues nada, en resumen, que es importante tratar estas dos enfermedades, ¿no? Que hay que acompañarlas, por supuestísimo, de ejercicio, que el tratamiento es fundamental y nada de dejarlo. Vuelvo a dirigirme a la persona que ha lanzado esa pregunta, y que con eso podemos conseguir una calidad de vida bastante buena. Vamos, yo por lo menos lo veo y veo diferencia entre aquellos pacientes que hacen las cosas que deben hacer y aquellos que por dejadez o simplemente porque como no se notan inicialmente así muy mal, pues abandonan el tratamiento, se van dejando y van viendo como cada vez la cosa va siendo peor. Eso es, yo estoy de acuerdo contigo, Belén, que bueno, todo lo que hemos estado hablando, al final el responsable de su situación es la propia persona. Entonces, si uno mismo no se cuida y no se preocupa de su salud, los demás podemos ayudar, pero al final el responsable es uno mismo, y yo creo que hay que hacer por ello el ejercicio, tomar los inhaladores, acudir a nuestras citas y bueno, hacer aquello que nos haga felices también. Por supuesto. Gracias. Pues nada, un placer. Pues muchas gracias por y gracias por estar aquí como siempre. Gracias por la Nos vemos asistencia. en la próxima. Los que estáis aquí y los que estáis detrás de la pantalla. Sí, que nos han dicho que sois muchos. Estamos encantadísimos. Un saludo. Bueno, y damos por concluida este taller, esta charla coloquio sobre cuidados respiratorios. Esperemos que nos veamos pronto. Sí.